Muchas gracias a ustedes por participar de esta mesa, por haber venido a Madrid a participar de esta mesa. Este es un tema, no es casual que comencemos con un seminario de derechos humanos. Cuando la asamblea, la última asamblea de la OEI estableció su programa presupuesto, puso el tema de los derechos humanos como uno de los ejes centrales de trabajo para estos 2 años de nuestra organización en la región. Y eso tiene que ver porque en nuestra región el tema de los derechos humanos, la ciudadanía, es un tema de mucho peso. Pero uno podría preguntarse rápidamente por qué, digamos, por qué aparece desvinculada esta idea de la educación, la ciudadanía y los derechos humanos. Y es tan simple porque los sistemas educativos en la mayor parte de nuestra región, cuando surgieron con algunas tareas, no necesariamente la de la ciudadanía, la construcción de ciudadanía y demás. En general tenía mucho que ver con la construcción de la nacionalidad. Son países que surgían y construían desde el Estado la condición de nacionales y entonces estaba puesto muchas veces ese acento. Además, la ciudadanía es algo que se fue construyendo con luchas sociales durante muchas décadas, ¿no? Solo para tomar el ejemplo que tal vez el que conozco más, que es el de la Argentina, uno puede pensar que la ciudadanía empezó a tomar estado pleno con las leyes de 1916 y terminó de completarse como un principio de ciudadanía con el voto femenino en 1949. Ese proceso de construcción de ciudadanía fue un proceso político de muchas décadas que se realizó al mismo tiempo que se desarrollaba un sistema educativo que no siempre colaboraba o tenía la tarea de esta construcción de esta tarea. Y el tema de derechos humanos, al mismo tiempo, también es un tema que empieza a ser muy importante en las últimas décadas en la región. Recién conversaba con alguien cuando yo iba a la escuela en la Argentina, en la década del 70, allá ya hace un tiempo. En América Latina había muy pocos países, en Iberoamérica, podría decir, había muy pocos países que tenían democracia, muy pocos países, y que respetaran los derechos humanos, mucho menos todavía. Es decir, la idea de la ciudadanía, de la democracia y de los derechos humanos, que todavía está en disputa en muchos países, es algo que está ocurriendo ahora como parte de una acción social para lograrlos, para construirlos. No es algo que tengamos simplemente que garantizar. Hay muchos países que están envueltos en conflictos de enfrentamientos duros y en los cuales los derechos humanos, por supuesto, no siempre están presentes. Entonces, no es una tarea intelectual, es una tarea política y es una tarea social la que tienen que hacer nuestros países y en ese sentido el sistema educativo muchas veces tiene que reciclar ese ADN con el cual fue construido a fines del siglo XIX y constituir estas nuevas tareas de difundir valores democráticos. Como bien decía la ministra de España, no es solamente una materia o un contenido, es una práctica, es una práctica. Esto implica modificar hábitos de sistemas educativos muchas veces piramidales, muchas veces autoritarios, verticales, para sistemas más participativos en donde la democracia no solo sea una materia que se enseña en la escuela, sino una práctica cotidiana. Y de eso se trata. Este es el mandato que tiene la OEI, promover programas de derechos humanos, entendidos no como un elemento curricular, sino como una práctica y una enseñanza concreta en las escuelas. Y este es el sentido de esta mesa. Acá tenemos, además de, por supuesto, funcionarios de primer nivel de 3 países iberoamericanos, tenemos ministerios que están haciendo esfuerzos enormes en este sentido en países que requieren, además, instalar una cultura de los derechos humanos, porque también tienen historias, porque los países tienen historias, las sociedades tienen historias. Voy a comenzar con Pedro, contigo, con Pedro Abrantes, que trabaja en el Ministerio de Educación de Portugal, es miembro del gabinete del ministro. Así que, Pedro, cuando quieras. Buenos días, pues muchísimas gracias. En nombre del ministro de Educación portugués, Tiago Brandão Rodríguez, que desafortunadamente hoy no ha podido venir, bueno, por muchos compromisos que tenemos y uno de ellos es que estamos cerca de elecciones también.
pero bueno, es un honor y un gusto poder representar aquí el gobierno portugués y compartir un poco de nuestra experiencia. Y bueno, decir que además es un gusto porque bueno, la ciudadanía y los derechos humanos ha sido una prioridad para nuestro gobierno desde 2016, cuando empezamos en funciones. Y igual también porque encontramos en la OEI siempre un aliado muy importante, ¿no? Abrimos la oficina de OEI en Lisboa, que no había, y bueno, significó una inversión estratégica, pero también lo que recibimos de la OEI también fue muchísimo, ¿no? Y en particular en esta área de ciudadanía y derechos humanos hemos desarrollado una nueva estrategia y sí que la OEI fue un apoyo fundamental para que podamos desarrollar esta estrategia de una forma cada día más consistente y con otros países con quien compartimos mucho de la historia y también mucho de la cultura, de la convivencia y de lo que queremos seguir haciendo adelante. Bueno, entonces, bueno, como tuve la fortuna de haber vivido en España e igual en México, pues hablo un poco de español, pero bueno, como representa aquí el gobierno portugués y además también es una riqueza de la OEI, podemos tener una comunidad con dos idiomas, pues voy a hablar en portugués despacito y luego, bueno, que sí, podemos seguir platicando luego en español. Bom, como dizia, o governo português, desde 2016, teve como uma das prioridades na área da educação lançar a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Foi um trabalho muito grato que estamos agora já a implementar nas escolas desde 2018. Primeiro dizer que foi um trabalho coordenado por todo o governo e em particular com duas áreas fortes, a área da educação e a área da cidadania e igualdade. E isso foi muito importante, haver esta convergência do governo, não ser só uma política educativa, mas ser uma política do governo com uma área forte de cidadania e igualdade que trabalhou em conjunto com a educação. E trabalhámos os nossos serviços também sempre em colaboração. Além disso, criámos um grupo de trabalho mais amplo, com elementos da administração de várias áreas, também especialistas, ONGs e professores. Isso foi muito importante. Este grupo de trabalho trabalhou durante um ano para definir os conteúdos, as estratégias, a metodologia, os vários pilares da estratégia. E em 2017 lançámos a estratégia, primeiro num conjunto de escolas piloto, e associado a uma reorganização do currículo escolar. Então, lançámos um novo currículo, primeiro em 220 escolas que foram voluntárias, públicas e privadas, e que foram escolas piloto. E em 2018, depois de analisar essa experiência de um ano, decidimos publicar o decreto-lei que define o novo currículo e onde a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania passou a vigorar para todas as escolas do país, públicas e privadas. Só dizer que este novo currículo, e muito na linha também do que a Sra. Ministra da Educação espanhola estava a referir como aquilo que a sua visão para o desenvolvimento educativo em Espanha, em Portugal apostámos num currículo que procurasse ser mais integrado, ter mais competências para o século XXI e não ser uma fragmentação de muitos conteúdos dispersos. E a cidadania tem precisamente essa valência, que é ser uma área transversal e que dá sentido a todas as aprendizagens escolares.
Esta Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania tem quatro elementos que nos parecem importantes. Por um lado, ela organiza-se com base em 18 temas, mas 6 deles são obrigatórios de trabalhar todos os anos. Depois as escolas têm autonomia para decidir como trabalham os outros temas, de forma a que os alunos em toda a escolaridade tenham algum contacto sempre com esses temas. Mas há 6 temas que são obrigatórios em todos os níveis, desde de primária a secundária, esses 6 temas, um deles é direitos humanos, outro interculturalidade e outro igualdade de género. E depois ainda há educação ambiental, saúde, e há outros temas como instituições e participação democrática que já estão nos outros temas secundários. Cada escola trabalha estes temas com base em projetos e cada escola tem um coordenador de educação para a cidadania que é responsável por construir os projetos com os professores e também com entidades parceiras da comunidade. Pode ser com o município, pode ser com ONGs, pode ser com entidades diversas da comunidade, a Associação de Pais, a Associação de Estudantes. Todas essas entidades contribuem e há um coordenador que define, digamos, o plano de cidadania para a sua escola. Além disso, a educação para a cidadania tem uma perspectiva transversal, mas que foi criada também uma disciplina, uma assignatura, que se chama Cidadania e Desenvolvimento, onde se trabalham estes temas de cidadania e também de desenvolvimento com base na Agenda 2030 das Nações Unidas. Esta perspectiva é uma perspectiva também que dá autonomia aos professores e aos centros. Ou seja, há um conjunto de estratégias, de projetos, de conteúdos. Há muitos conteúdos em linha, online, mas depois são os professores da escola e, como digo, contactando outras entidades locais, que constroem o seu projeto de cidadania. E, portanto, cada escola tem os seus próprios projetos de cidadania. E a ideia não é ensinar a cidadania, mas é permitir que os jovens experimentem a cidadania, envolvam-se nas questões da cidadania, seja a nível local, a nível nacional ou a nível internacional e global. Esse é um aspecto muito importante e, por vezes, difícil de gerir pela parte política, e posso também dar um pouco essa experiência, porque desde 2018 temos esta estratégia em todas as escolas do país, e claro que temos projetos muito diferentes, e por vezes há críticas, surgem notícias de que nesta escola se está a fazer isto, ou nesta escola se está a fazer aquilo, e nós, como Governo, temos que responder a isso, claro. Mas para nós, em todo o caso, mesmo que em alguma escola possa a abordagem não ser a mais feliz, mas para nós há um princípio fundamental, que é os professores e os alunos são cidadãos e, portanto, construir a cidadania nas escolas é também dar-lhes essa autonomia e essa responsabilidade e, por vezes, fazem erros, mas se calhar no ano seguinte vai sair melhor, porque também se aprende com esses erros. E, portanto, isso é uma experiência muito mais rica do que se for um governo a dizer estudem isto. Claro que é, como digo, às vezes difícil, porque acordamos de manhã e no jornal diz que a escola tal está a fazer uma coisa e nós temos que intervir nesse momento, mas como dizemos, é uma aprendizagem a democracia e é uma aprendizagem que muitas vezes só se faz também com erros e com debate e com melhorias contínuas. Para além disso, há algumas boas práticas que nós já podemos, e assim termino, há algumas boas práticas que nós já podemos extrair, embora seja uma estratégia recente, não é?
A formação é muito importante e nós no primeiro ano demos formação sobretudo a estes coordenadores de escola. Portanto, cada escola tem um coordenador de educação para a cidadania e esses coordenadores tiveram um plano de formação. A ideia é que esses coordenadores são também responsáveis agora por formar os seus colegas nas escolas, não é? Portanto, o coordenador tem também a função de formar os colegas. Mas, para além disso, temos formações mais de curta duração, em linha ou até em seminários que envolvem muito mais professores, envolvem todos os professores que queiram. Mas os coordenadores têm tido formação obrigatória porque, pelo menos, temos uma pessoa em cada escola que conhece bem a estratégia e que está preparado para a implementar. Sim, 2 minutos. Outro aspecto muito importante é a organização de algumas iniciativas nacionais. E há várias, mas como tenho pouco tempo, queria só falar de uma que é nós lançámos o Orçamento Participativo das Escolas, o que significa que cada escola tem uma verba, mas só pode gastar essa verba para projetos que foram desenhados, discutidos e votados pelos alunos. E isso é muito importante. No primeiro ano conseguimos que participassem quase 90% das escolas, porque exatamente sentiam que era uma forma de enriquecer a sua escola e os alunos sentiram que eram ouvidos, não é? Ou seja, puderam ter melhorias na sua própria escola, que foram eles que propuseram, foram eles que discutiram e foram eles que votaram, e a proposta que ganhou foi aquela que depois foi instalada. E só por curiosidade, em muitos casos, por exemplo, uma proposta que ganhou em muitas escolas foi a escola ter uma rádio, e essa rádio é dinamizada pelos próprios alunos, não é? Foi uma proposta que muitas escolas ganham, mas houve muitas propostas diferentes e é isso que nós queremos também da democracia. E, por fim, dizer que é fundamental monitorizar esta estratégia e, ao final do primeiro ano, nós tivemos já um sinal de que realmente a educação para a cidadania foi muito reforçada e, curiosamente, não só curiosamente, também por isso estamos aqui, o tema dos direitos humanos foi o tema mais trabalhado nas escolas todas do país dentro desta estratégia. Porque realmente as escolas reconheceram a centralidade do tema dos direitos humanos como base da cidadania e do desenvolvimento. E o segundo tema mais trabalhado foi a educação ambiental, mas também, como sabem, estamos num momento de emergência climática e por isso também é natural que as escolas estejam muito atentas a essa questão. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos compartiendo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, le vamos a pedir a Constanza Alarcón, la viceministra de Colombia, que es un tema que vienen trabajando mucho en el Ministerio desde hace tiempo, así que seguro hay muchas experiencias. Tenemos 15 minutos. Buenos días. ¿Aló? Ya. Bueno, buenos días para todos, para todas. Aprovechando los 15 minutos, voy a entrar entonces en materia de lleno directamente. Primero decirles, y un poco en coherencia cuando se hace la presentación del perfil mío, básicamente lo que quiero rescatar de ahí es desde dónde voy a comunicar la intervención de Colombia, y es desde un ejercicio de política pública. Eso es bien importante porque digamos que hemos tenido un contexto muy interesante desde la parte académica, si se quiere, desde la parte axiológica en general, pero vamos a hablar de procesos de política pública, y es que es hablar del tema de formación de ciudadanía y derechos humanos en un contexto específico, y para eso el caso colombiano es bien interesante. Caso colombiano, solamente 2 minutos de contexto, yo sé que se conoce, pero evidentemente
tiene retos interesantes. Primero, hace parte de una América Latina en unas condiciones de inequidad bastante grandes, las más marcadas a nivel mundial, si se quiere, y eso ya para hablar de tema de derechos humanos nos pone retos muy importantes. Venimos avanzando de manera importante en un proceso de paz y evidentemente hablar de convivencia, ciudadanía, ética, valores en esas condiciones también asume un reto interesante. Hoy somos partícipes de uno de los, tal vez el segundo fenómeno migratorio más grande del mundo. Eso también conlleva temas de convivencia y de construcción de ciudadanía, pero además de eso, afortunadamente tenemos un potencial muy grande, somos un país multidiverso, convivimos con diferentes comunidades, grupos étnicos, más de 120 comunidades indígenas, un porcentaje muy alto de comunidades afro, palenqueras, negras que conviven, que están y hacen parte de la sociedad colombiana, un ejercicio y una política, una mirada sobre temas de educación inclusiva que nos permite entender unas mismas formas de construcción de ciudadanía al interior de diferentes territorios, más unas diferencias climáticas, geográficas, gastronómicas, culturales, muy marcadas dentro del mismo país. Ese es como el escenario retador en el cual uno dice, bueno, las discusiones alrededor de la formación en derechos humanos, la formación de ciudadanía, nuevas ciudadanías, cómo podría o cómo pueden manejarse en este contexto. Y sobre eso concretamente quiero contarles desde la mirada de gobierno que tenemos, qué es lo que nosotros hemos planteado y cómo hemos venido avanzando. Primero, y en un ejercicio sano de política pública, construyendo sobre lo que ya traía el país. Construir sobre lo que construido es determinante, más en un tema de carácter educativo. Y lo que hicimos fue recoger varias de las experiencias. Colombia tiene una experiencia muy reconocida que ha sido referente a nivel internacional en la construcción de políticas integrales, no solamente desde la mirada poblacional, sino desde la mirada territorial, que es la política alrededor de los temas de primera infancia. Y de ahí se rescatan 3 elementos que son vitales. Primero, la atención puesta en el sujeto, lo vimos en varias de las intervenciones y las presentaciones de hoy. Hablar de derechos humanos habla principalmente de partir o de poner como fundamento central el tema de la dignidad humana. Y por ejemplo, en el caso educativo, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando del derecho fundamental a la educación, pero no de cualquier educación. Si hablamos de dignidad, es una educación de calidad. Y la pregunta hoy, al menos en regiones del mundo como América Latina, está más por la calidad, las condiciones de permanencia y promoción dentro de un sistema, que por las mismas condiciones de acceso, sin desconocer retos muy grandes que tenemos hoy en la zona rural de nuestro país. Ese es un primer elemento fundamental. El segundo, entender en materia de enfoque los temas de las particularidades territoriales. Entre la lógica de hablar de ciudadanías globales, como hoy es el gran reto que nos pone los ODS, y hablar de la garantía del derecho en una condición territorial particular, el tema del enfoque territorial y generar capacidades en los territorios para gestionar política pública acorde a condiciones reales de la población. En nuestro país particularmente, hoy tenemos todavía condiciones de pobreza y en situaciones de pobreza extrema que generan una brecha y que obligaron un proyecto, un plan de desarrollo centrado en la equidad. ¿Cómo hacemos para garantizar condiciones y hablar de derechos humanos y derecho a la educación cuando todavía las condiciones de acceso por temas de transporte, por temas también de alimentación escolar, por garantía y condición de los maestros y bienestar de los maestros, por calidad en los procesos educativos, por infraestructura educativa, por condiciones de seguridad en los entornos donde se desarrollan los niños, pues todavía sigue siendo una deuda y todavía ocupan la agenda educativa? Eso constituye un reto muy grande para poder hablar de una condición, de un acceso real o de una garantía real a un derecho a la educación de calidad. Y un tercer elemento de enfoque que nosotros retomamos dentro de lo que venía trabajando el país, además de la dignidad humana dentro de los fundamentos de los derechos humanos, el tema relacionado con los temas territoriales, tiene que ver con algo que es vital en educación y son las trayectorias educativas completas, y es entender que el tema educativo pasa y trasciende por una condición vital y es
cuál es el fin último del derecho y la garantía de la educación si no está puesto en el desarrollo humano. Y eso va desde la primera infancia hasta la adultez. Y gran parte de nuestro reto ha sido, miremos cómo trabajamos en esa lógica de trayectoria educativa completa. Mirando esos enfoques y retomando, digamos, ese punto de partida, rápidamente 5 estrategias que son las que está desarrollando Colombia para hablar de temas de derechos humanos y ciudadanía. La primera, incluir, y es un trabajo vital porque requiere muchos debates que trascienden y que pasan o que más bien están permeados por debates de planteamientos ideológicos, también técnicos, pero también basados en la evidencia. Y son los temas de la relación familia-escuela. Hay una estrategia muy grande de trabajo en familia-escuela y partimos del principio de corresponsabilidad que está inscrito dentro de todo el imperativo de lo que es la implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y ahí decimos hablar de educación nos convoca a los actores que estamos haciendo parte de este proceso de educación, crianza y ciudadanía de los niños y niñas. Y evidentemente en el caso nuestro, una deuda muy grande desde el sector educativo ha sido la vinculación activa de la familia a los procesos educativos de los niños, entendiendo y concibiéndola también como sujeto colectivo de derechos. Y eso evidentemente nos pone en una lógica y una serie de tareas y acciones que hoy están contempladas y que tienen, digamos, desarrollos concretos que por razones de tiempo no se logran comunicar o compartir con ustedes, pero que sí hace parte de uno de los ejes fundamentales de trabajo en este momento. El segundo es darle mucho más celeridad, si se quiere, a una ley que hoy está instaurada en Colombia a través de del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Y cuando se habla del tema de convivencia escolar, que surge básicamente como un mecanismo para tratar de contrarrestar todos los factores de riesgo que rodeaban el proceso educativo de los niños, la comprensión va mucho más allá. No es solamente un tema de garantizar qué pasa con el tema de expendio de sustancias psicoactivas, los temas relacionados con delincuencia, acceso, digamos, a situaciones o condiciones de los muchachos desde la vulneración misma del derecho, sino desde el potencial mismo. ¿Cómo hacemos para hacer de los entornos educativos y de la convivencia escolar una posibilidad de articulación entre los diferentes actores, comunidad, familia, rectores, directivos docentes, maestros, para que hagamos de los espacios y no hablemos solamente del ejercicio intraaula, si se quiere, sino de las condiciones que rodean a una institución educativa y que vincula a toda la comunidad, que permita un acceso seguro, una comunidad comprometida. El respeto a la diversidad y la diferencia pasa por una construcción y una transformación cultural, y evidentemente para eso la convivencia y este Sistema Nacional de Convivencia debe garantizarnos también en una acción intersectorial posibilidades de permitir esa acogida de los niños al sistema educativo. La tercera es, hace una semana, porque fue propósito desde que se inicia el gobierno, y es cómo reglamentamos la ley de historia. En Colombia existe la ley de historia, se ha perdido el ejercicio de la enseñanza de la historia, se había ido por los temas, digamos, de enseñanza de la historia mundial, la historia americana, pero la historia de Colombia, hoy la reglamentación salió hace una semana, estamos en la tarea ya de implementar esa reglamentación, y es cómo hacemos de la enseñanza de la historia una posibilidad de construcción de ética cívica y ciudadanía. El rescate del sujeto y entender que esto trasciende un tema de una cátedra. Nosotros somos un poco críticos al ejercicio de tantas cátedras porque sabemos que el conocimiento no es fragmentado, el conocimiento no pasa por enseñanzas que van, y creo que la ministra esta mañana en su gran ilustración hacía un cuestionamiento muy grande al tema de sacar contenidos y crear condiciones para transformación del sujeto. Queremos hacer de la enseñanza de la historia una posibilidad de creación de identidad. Reconocer la historia es básicamente garantizar pensamiento crítico y posibilidades de construcción de reconocimiento de un otro. Y es desde ahí que hablaríamos de derechos humanos, desde la garantía y la
posibilidad de vivir el derecho propio, pero la garantía y el reconocimiento y la responsabilidad de reconocer el derecho del otro, y es desde ahí, y es desde los escenarios mismos de familia y de aula que estaríamos hablando de ese ejercicio. Y una cuarta estrategia tiene que ver con una línea muy fuerte que la ministra de Educación hoy lidera de manera muy importante en Colombia, y es muy relacionado con las competencias, con todo el tema de ciudadanía global, y son las competencias socioemocionales, donde debemos garantizar un punto, y es que no se nos vaya a volver una fragmentación más del sujeto, sino cómo integramos desde una comprensión integral de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes, cómo entendemos que el tema de las emociones, la motivación, la garantía de la construcción, la posibilidad de convivencia armónica hacen parte de las condiciones del aprendizaje de los niños. No hay aprendizaje que no entre por la emoción, que no entre por lo social, que no haga sentido para el sujeto, sino pasa realmente por una posibilidad de relacionamiento con el conocimiento. Y esa es la postura que hoy tenemos alrededor de las competencias socioemocionales y ciudadanas. Para eso estamos trabajando con la UNESCO, con la OEI, con la OIM, con muchos organismos de cooperación que nos están ayudando a robustecer la línea técnica, y que pasa por el ejercicio de una línea curricular. Nosotros en Colombia no tenemos un currículo único, tenemos autonomía, entonces lo que hacemos es dar orientaciones curriculares, cada institución educativa es autónoma de hacer su propia estructura curricular y de implementarla de acuerdo a las condiciones del contexto. Formación de maestros, que era otro punto que nos decían en la reflexión que lo tuviéramos en cuenta, vital y fundamental, porque las competencias socioemocionales pasan por reconocer uno de los elementos que son vitales y que la evidencia ha demostrado que son fundamentales en la calidad de la educación, en la calidad educativa, que son las interacciones, pero hacer interacciones sanas, potenciadoras, reconocidas, que partan del reconocimiento del otro, pasan por reconocer el desarrollo socioemocional de un maestro, de entender que su condición de ser, más que inclusive en su momento dado de saber y de transmitir, son fundamentales en la construcción de nuevas formas y nuevas lógicas pedagógicas y educativas de una ciudadanía. Y los temas de evaluación. Hoy en Colombia existe un instituto que es el ICFES, quien se encarga de las políticas, de implementar políticas de educación. ¿Cómo hacemos para llevar línea curricular, formación de maestro y elementos de evaluación que contengan no solamente competencias ciudadanas, sino competencias socioemocionales como un eje integrador de todas las condiciones que van a propiciar aprendizaje y a permitir el desarrollo integral de los sujetos? Y finalmente, desde el año 95 en Colombia existe la Cátedra de Paz, y quiero cerrar con eso porque es un mensaje que es fundamental de si sí o no, cuál es la postura y la condición alrededor de los temas de paz. La cátedra existe, el llamado al sistema educativo en un proceso que tiene tantos retos alrededor de la construcción de la paz, tiene que ser el ejercicio de construcción de nuevas ciudadanías y de nuevas formas de interacción que van más allá de momentos históricos tangenciales, sino a la construcción de largo plazo que dé cuenta de cómo se puede empezar a hacer nuevas convivencias, co-construcción y reconocimiento y respeto por el otro, entender la diversidad como una posibilidad de convivencia, como una riqueza misma humana más que un motivo de exclusión y de segregación y casi que de desconocimiento total del otro. Ese es el papel que tiene la educación en un ejercicio de una importancia tan grande para Colombia dentro de los temas de paz y esas construcciones de nuevas ciudadanías. Entonces, el alcance que le estamos dando a la cátedra de construcción de paz, más allá de una línea curricular, es el reconocimiento de las pedagogías que en territorios se están dando alrededor de nuevas ciudadanías, como evidentemente en territorios particulares, puntuales, unos aquellos los más afectados por el conflicto, otros relacionados con intencionalidades por desarrollo rural, otros desde las grandes ciudades, de las urbes, digamos, importantes que tiene Colombia, se construyen con la familia, con los maestros, con los rectores, nuevas formas, prácticas pedagógicas que dan cuenta de construcción con el otro,
de convivencia pacífica, de aportar a una sociedad y de ser realmente agentes de transformación social, que es al final del día lo que nosotros consideramos el sector educativo debe aportarle a un proceso marco, digamos, histórico y de largo plazo como el que vive hoy Colombia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Constanza. Gracias. Un modelo de puntualidad, además. 15 clavados, justo. Perfecto. No me voy a salir. No lo digo, advertencia, al contrario. Bueno, ministra Carla. Muy buenos días. Nuevamente, gracias por la oportunidad de poder compartir y aprender con los colegas de los otros países. Les ruego me disculpen. El aire del avión no me hizo muy bien para la voz, pero creo que todavía me puedo comunicar. Estoy de acuerdo con los colegas de Portugal y de Colombia que la realidad y el contexto particular de un país determina la manera en que debemos abordar la enseñanza en derechos humanos y ciudadanía. El Salvador tiene su propia historia, tiene desafíos en común con lo que acabo de escuchar, pero tiene también sus particularidades. La formación en ciudadanía y en derechos humanos en El Salvador se incorpora al sistema educativo luego del conflicto armado que culmina en los acuerdos de paz de 1992. Es importante contextualizar estos hechos para poder comprender los resultados que tenemos en este momento. La evolución de estos conceptos y su aplicación en este contexto muy particular tiene sus bemoles. En 1983, en pleno conflicto armado y sus consecuentes violaciones y constantes violaciones a los derechos humanos, se aprueba la Constitución ahora vigente, la que en su artículo 55 define los fines de la educación y paradójicamente ya en ese momento y en ese contexto establece la construcción de una sociedad democrática, próspera, justa y humana, en donde se inculque el respeto de derechos humanos. Todo un desafío, toda una paradoja para el momento. El 20 de noviembre de 1989, las Naciones Unidas aprueban por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño. Me da mucho gusto que mis colegas la hayan mencionado. El Salvador la hace parte de su legislación en 1990, 2 años antes de la firma de los acuerdos de paz. En el artículo 42 de la Convención, los Estados se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños. La Convención como instrumento de derechos humanos de la niñez es más que un simple tratado. Es una guía para superar un paradigma y para construir políticas sobre principios que en aquel momento eran revolucionarios y continúan siendo revolucionarios, porque muchas veces no los adoptamos por falta de comprensión o por temor. En el mismo año y 2 años antes de la firma de los acuerdos de paz, se aprueba la Ley General de Educación salvadoreña, la cual, si bien no menciona expresamente la educación en ciudadanía, permite de alguna manera comenzar a desarrollar los contenidos de la misma, mencionando la necesidad de inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de sus correspondientes deberes, combatir todo espíritu de intolerancia y odio, identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña, equilibrar los planes, programas de estudio sobre la base de la unidad de la ciencia, a fin de lograr una imagen apropiada de la persona humana. En 1992, año de los acuerdos de paz, El Salvador contaba ya con varios instrumentos legales y con una nueva institucionalidad para garantizar los derechos humanos y darle vigencia a su enseñanza de manera transversal. 4 años después, en 1996, la Asamblea Legislativa aprueba el Decreto 278,
que establece la asignatura de Moral, Urbanidad y Cívica denominada MUSI como obligatoria. Con el decreto decreciente del MUSI, la Asamblea Legislativa reafirma su voluntad de fragmentar el enfoque. Pero por otro lado, la MUSI permitió incorporar dimensiones de la formación ciudadana ausentes hasta esa fecha e hizo posible, por ejemplo, escalar a nivel nacional contando con formación docente, formación, un programa nacional y orientaciones metodológicas, lo cual son avances importantes. Hay que reconocer que a pesar del abordaje limitante de esta asignatura, se fortaleció un enfoque curricular de competencias ciudadanas que incluye, muy importante para El Salvador, elementos como la memoria histórica, el pasado reciente, la educación para la diversidad y la ciudadanía mundial, superando el enfoque reduccionista de la formación en valores y de la educación cívica limitada al culto de los valores patrios. Sin embargo, en la práctica y en los años posteriores de la firma de los acuerdos de paz, esta transversalidad sigue siendo un enorme reto. Nunca se consolidó, pues se incluyó en una asignatura, ya sea en estudios sociales y cívica o en la asignatura de moral y cívica, que se pilotó solamente en algunos centros escolares del norte del país. ¿Qué pasó con la formación docente y la evaluación a lo largo de todo este proceso? Este esfuerzo por superar la visión parcial del decreto 278, desde 2016 se integran equipos de especialistas y docentes para el diseño de la asignatura MUSI. Contamos con el apoyo de la Universidad de Chile y también con técnicos de la Universidad Nacional de Colombia. Con ellos se revisaron los desarrollos curriculares nacionales y los enfoques y principales discusiones educativas asociadas a la formación ciudadana en la región. Motivados por la violencia que ha afectado al país en los últimos años, se diseñaron programas y guías de formación ciudadana que abarcaron la educación inicial hasta la educación media. Los programas están articulados en 7 ejes. Se han logrado elaborar metodologías activas y participativas de resolución de problemáticas ciudadanas en espacios horizontales que posibiliten realmente la participación de niños y niñas y de jóvenes, asumiendo que la construcción de la ciudadanía y la afirmación de derechos empieza desde los primeros días de vida. Por eso es tan importante incluirla desde primera infancia. La implementación ha sido acompañada por formación docente, dando inicialmente, se prepararon 300 especialistas de estudios sociales, con los cuales se formaron los primeros 2.500 docentes en 2017. En 2018 se ha continuado con esta formación docente, llegando prácticamente a una cantidad de 1.166 facilitadores, que se han aumentado este año a 17.700. En realidad, en la enseñanza de la convivencia ciudadana y los derechos humanos, ¿cuál es el indicador que nos podría mostrar cuáles son los resultados alcanzados? Al menos en la sociedad salvadoreña, uno de estos indicadores debería de ser, tal vez no el único, pero muy importante, la disminución de la violencia como parámetro de una mejoría de la convivencia ciudadana en el ámbito escolar. Lamento decir que en el caso de El Salvador, a la fecha, esto no se ha mejorado. La pregunta es, ¿depende solamente de la formación en ciudadanía y en derechos humanos el disminuir los actos de violencia? Valdría la pena hacernos esa pregunta. Decirles que somos un gobierno recién llegado, tenemos 3 meses de haber llegado y estamos teniendo bastante claros los desafíos que estamos enfrentando. Hemos encontrado en educación esfuerzos importantes, hay que reconocerlos, sobre los cuales debemos de trabajar. Y creo que una forma responsable de trabajar en políticas públicas
dándole continuidad a lo que ha funcionado y tratando de fortalecer o de cambiar lo que no ha funcionado. La asignatura de moral y cívica para transformar el entorno escolar y la promoción de la paz ha sido un ámbito muy importante de colaboración y cooperación con OEI, igual que ustedes, Colombia y Portugal. Creo que con el apoyo de OEI hemos podido establecer buenas prácticas que se constituyen en insumos importantes para poder llegar a la transversalidad. Sin embargo, la transversalidad no es la única solución, ¿verdad? Hay que trabajar en el ámbito extraescolar y no formal para poder consolidar estos esfuerzos. Nuestros países, y particularmente El Salvador, cuenta con los instrumentos para desarrollar un programa integral y transversal. Tenemos las herramientas, particularmente en educación, pero no han sido aprovechados lo suficiente. Un ejemplo es el mandato y marco que nos brinda la Convención sobre los Derechos del Niño, que ustedes han mencionado, siendo ley de nuestras repúblicas. Si bien se han hecho esfuerzos en este sentido, su aplicación no está totalmente apegada a los principios de dicho tratado. Quiero hacer referencia a uno de los principios que la Convención nos da como herramienta para trabajar, particularmente en el tema de enseñanza de derechos humanos y ciudadanía, y es el concepto de ciudadanía social de la infancia, concepto que introduce la Convención y que es parte de una concepción de los niños y de los adolescentes de ciudadanos. Por tanto, educar a un ciudadano que ya es ciudadano implica acompañarle y orientarle en su autonomía progresiva. Visión muy distinta a la que está tras la filosofía del decreto 278, que asume que un niño y un adolescente es un recipiente vacío al cual hay que empezar a formar. Esta visión obvia el respeto de la persona y reduce a los niños y adolescentes a objetos de protección y de formación. ¿Cómo se concibe la infancia? Carente de moral y urbanidad y cívica, para lo cual se crea una asignatura obligatoria que es aprobado por la misma Asamblea Legislativa que en 1990 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Resulta aún más difícil de entender y aceptar que el niño tiene derechos políticos. Es por esa razón que uno de los principales obstáculos que encontramos cuando enseñamos ciudadanía y derechos humanos es aceptar la participación genuina de niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque es ciudadanía política la que estamos reconociendo en ellos. A 3 meses de haber llegado al gobierno, aún nos encontramos en proceso de ordenar, planificar y afinar prioridades. Hemos comenzado a actuar justamente en el área de la convivencia ciudadana, porque es una de las áreas donde más aprieta el zapato en El Salvador, movidos por la inseguridad que afecta a la comunidad educativa. Cada país tiene su historia y su particular contexto. En el contexto salvadoreño, en este momento, el derecho a una respuesta oportuna es vital. El pueblo salvadoreño es un pueblo que ha esperado mucho tiempo y sigue esperando. La perspectiva del nuevo gobierno es estar ahí, es responder con la mayor rapidez posible. En el tema de educación, esto puede ser visto por algunos como un activismo. Sin embargo, en el contexto histórico de El Salvador, el hecho de responder de manera lo más rápido posible
y tener presencia hace la diferencia. Sabemos que en educación los resultados son de mediano y largo plazo, pero tenemos formas de dignificar la educación en el marco de los derechos humanos, enseñando ciudadanía con la acción. Lo primero que estamos haciendo es dignificando los espacios para aprender y enseñar. No podemos llegar a hablar de derechos humanos, ciudadanía y convivencia cuando los docentes y los alumnos tienen espacios indignos para pasar su día aprendiendo y enseñando. Esa ha sido una primera respuesta para la cual yo personalmente visito las escuelas y me doy cuenta que la gente no ha perdido la esperanza. A pesar de todo, la gente no ha perdido la esperanza. Y este fue el pueblo que Monseñor Romero amó, y tanto lo amó que dio la vida por él. El nuevo gobierno liderado por el presidente Bukele no puede defraudar esa esperanza, y aunque nos califiquen de activistas, hacemos lo posible por ser un gabinete de terreno, estar ahí presente con la gente. Estamos conscientes que independientemente de las acciones y proyectos que se impulsen, será necesaria una reflexión de fondo sobre el tema de educación en ciudadanía. A pesar de que estamos ahí presentes, estamos haciendo nuestro ejercicio interno para poder proyectar la orientación hacia dónde vamos y qué queremos en educación. Como todos sabemos, los resultados en educación son de mediano y largo plazo. Este día honramos la memoria de Monseñor Romero en este espacio donde se entregará un premio en la formación de ciudadanía y derechos humanos. Quiero mencionar que Monseñor Romero nos dejó un legado en la enseñanza de derechos humanos. Fue un precursor quien levantó el tema del acceso a la justicia de los más pobres, pero también fue visionario en cuanto a la manera de enseñar los derechos humanos. Y quiero finalizar citando algo que nos enseña muchísimo sobre lo que estamos hablando aquí en este momento. Monseñor dijo en un momento dado que se capacite a los niños y a los jóvenes a analizar la realidad de su país para ser agentes de transformación, en vez de alinearlos con un amontonamiento de textos y de técnicas que los hacen desconocer la realidad. Lo primero que debe buscar en una educación es encarar y encarnar al hombre en la realidad, saberla analizar, ser críticos de su realidad. Una educación que sea educación para una participación política, democrática, consciente. Esto, cuánto bien haría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias por dejar casi la voz en esta presentación, en esta situación. Yo los escuchaba a los tres y pensaba en nuestros directores en sus respectivos países, en el enorme compromiso que tienen. Pensaba en Roberto Cuellar, que tantas veces me ha llevado programas que hace la OEI en El Salvador, tratando de ayudar contra la violencia en las escuelas, o el compromiso de Ángel Pisis en Colombia con el proceso de paz, que ambos programas nos pone orgullosos acá en la OEI, y esa sensibilidad que tiene regionalmente la OEI, ¿no?, para seguir y acompañar estos que ustedes han marcado como temas centrales, medir el tema de la ciudadanía por el tema de la seguridad o acompañar el proceso de paz. Muchas gracias.